Recordemos que estamos introduciéndonos en esta quincena y la pasada, estamos introduciendo ciertas bases para poder estudiar el libro de Mateo. El libro de Mateo no lo estamos estudiando de una manera cronológica de 1 al 29, sino que estamos estudiando, sí, en tiempo cronológico, pero lo que vamos a estudiar lo que se repite en los 4 evangelios, para tratar de ver por qué es tan importante que los 4 evangelistas lo hayan mencionado. Fue lo que hablamos al principio. Yo les había mandado 2 hojas, una donde está toda la cronología de los evangelios y otra donde estaba unas líneas en rojo, que son las que refieren al texto de los 4 evangelios, que es lo que vamos a estudiar, esas líneas en rojo. Las otras sirven como guía. Guárdenlo, aprovechenlo. Ustedes no se imaginan la cantidad de tiempo, meses, y la verdad es que no me acuerdo si me llevó más de un año el hacer y preparar ese cuadro. Así que aprovechenlo, porque es un material muy bueno para poder enlazar el mensaje del Señor en los evangelios. Y hoy vamos a terminar de poner las bases de lo que hemos venido estudiando. Voy a compartir en este momento la pantalla. Creo que deberían de estar viendo un cuadrito con una R en la esquina. Eso es lo que me parece deberían de estar viendo. Terminamos la última clase hablando, después de que hablamos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Mateo, Marcos y Lucas, terminamos en esta línea donde hablamos que Juan no menciona las expulsiones de demonios ni las curaciones de leprosos. La razón por la cual los otros evangelistas mencionaban estas cosas era porque querían presentar a Jesús como el Mesías y en el cumplimiento de las profecías de Isaías. Básicamente eso. Cuando nosotros escuchamos mencionar a Mateo, a Lucas y a Marcos, mayormente lo que están mencionando en el cumplimiento es el libro de Isaías. Juan no. Juan se concentra más en otra cosa que en las expulsiones de demonios. ¿Por qué? Porque el público que tiene Juan es un público más universal, incluye a los gentiles y tiene que ver con recibir a Jesús como Dios. Por lo tanto, lo que Juan nos enseña a nosotros es que nosotros debemos de creer sin necesidad de ver. O sea, la fe que nosotros debemos de tener es la fe que el Señor le dijo a Tomás cuando Tomás le dijo: acuérdense a los discípulos que si no metía la mano en el costado y si no ponía los dedos en los hoyos de los clavos, entonces que él no creía. Jesús viene y se le presenta a él y entonces él viene y lo reconoce, él lo adora y se postra delante de él. Y Jesús le dice: bueno, porque has visto, has creído. Pero bienaventurados los que sin ver creen. Bueno, Juan está concentrado en eso. Nosotros tenemos que ver ese principio bíblico. ¿Por qué debemos de ver ese principio bíblico? Porque lo que el Señor nos está diciendo a nosotros, que por su sola palabra, nosotros deberíamos de creer lo que Él dice. Vamos a irnos a Juan, abran el libro de Juan en el capítulo 1 y vamos a leer el verso 12. Dice así el texto en el verso 12. Y esto es muy usado para decir que nosotros tenemos que aceptar a Cristo, que nosotros tenemos que recibir a Cristo para poder ser salvos. Como les he dicho durante mucho tiempo, el que usted le diga a una persona que acepte a Cristo y la persona dice que lo acepta, no significa, tenemos un micrófono abierto ahí para que lo revisen, no significa que esa persona se va a salvar simplemente porque dice acepto a Cristo. No es así. Ni tampoco significa que una persona que no diga que acepta a Cristo no se va a salvar. Ni una ni la otra. ¿Por qué? Porque la salvación es de Jehová. Porque un muerto en delitos y pecados no tiene respuesta. La respuesta se da una vez que el impacto del Espíritu Santo ha venido a nosotros. Entonces, cuando una persona dice y levanta la mano y entrega su vida al Señor es porque ya hubo una regeneración en el corazón. Si no, no respondería al llamado. Es imposible que una persona responda al llamado a menos que el Espíritu le regenere el alma y lo
lo convierta y lo saque de las tinieblas a la luz, que fue lo que pasó en la figura de Lázaro, cuando el Señor le dice, Lázaro, ven fuera. Justamente esa es la figura. El Señor es el que llama, el Señor es el que busca, porque en el libro de Romanos dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, lo cual habla de nuestra incapacidad de buscar a Dios. Entonces usted me dice, entonces ¿en qué consiste lo que dice Juan 1:12? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, más a todos los que le recibieron es justamente en el diseño que tiene toda la teología de Juan, que es reconocer a Dios sin necesidad, reconocer a Dios y aceptar sin necesidad de ver milagros, sin necesidad de que hayan cosas sobrenaturales, sin necesidad de que nosotros veamos a una montaña pasarse de un lado al otro, solo porque Jesús lo dijo. Y eso es más meritorio delante de Dios que el que necesite ver algo para poder creer en Dios. Cuando dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esto es en referencia a lo que dice en el verso 1 de ese mismo capítulo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué está diciendo? Que Jesús es Dios. Entonces, el que cree que Jesús es Dios, por solo el hecho de que Jesús lo dijo, por solo el hecho de que el Señor se presentó como el Hijo de Dios, eso hace que nosotros en ese momento tengamos el derecho de ser hijos de Dios. Ahora, ¿qué es ser hijo de Dios? Porque también el Señor menciona que hay hijos del diablo. Cuando hablamos de hijo, que la palabra es filio, lo cual significa que es una procedencia para. Nosotros cuando pensamos bíblicamente en hijo, pensamos como cuando un niño nace por el canal vaginal de una mujer. En la palabra o lo que es en la Biblia, el ser hijo es procedente para realizar algo. Entonces, cuando él le dice a los fariseos, vosotros sois hijos del diablo, significa que ellos recibían las enseñanzas, recibían el mensaje, recibían el pensamiento del diablo para trasladarlo a otras personas. Cuando yo soy hijo de Dios, significa que yo recibo el consejo de Dios para trasladarlo a otras personas. Esa es la palabra filio, es la palabra que nos pone a nosotros en una línea, en un vector, así se llama la línea, la regla, en un vector que va de un punto A a un punto B. Lo cual significa que es de Dios hacia la humanidad. En eso me convierto yo cuando soy hijo de Dios. Eso es lo que justamente está enseñando Juan. El que recibe eso, recibirlo significa el que cree, el que acepta que Jesús es Dios y que es el único camino para llegar a Dios, entonces le da la potestad de esa autoridad, justamente de ser un canal, un mensaje, una línea de Dios hacia los hombres. Eso se llama sacerdocio. Porque la palabra sacerdote significa puente. Esa palabra que usted escucha sacerdote es literalmente la palabra puente. O sea, entre un punto y otro hay un puente. ¿Quién es el sacerdote entre nosotros y Dios? Jesucristo. ¿Quién es el sacerdote entre Dios y nosotros? Jesucristo. Pero ¿quién es el sacerdote entre Dios y los que no creen? ¿Quién es el sacerdote entre Dios y las personas que están en la oscuridad? La iglesia. Nosotros somos el puente. Nosotros somos el sacerdocio. Y nos da la potestad de poder entender lo que Dios nos da para trasladárselo a estas personas y que estas personas, una vez que Dios les rescata de las tinieblas, les resucita donde están, entonces les podamos enseñar para qué y por qué fueron salvados. Para qué y por qué fueron enseñados. Bueno, a eso es a lo que se refiere Juan en su teología, y usted y yo vamos a aprender cada uno de los apóstoles qué era lo que enseñaba. Ahora, Juan, cuando estamos hablando de Juan para poder darle sentido al mensaje que tiene Mateo, los sinópticos que estamos hablando de Mateo, Marcos y Lucas, ellos transmiten sentencias de Jesús o lo que se conoce como la logia de Jesús. ¿Qué es la logia de Jesús? La logia de Jesús es el lenguaje común que Jesús usaba. Jesús no usaba ningún lenguaje elevado, no usaba ningún lenguaje refinado. Hablando de refinado es como los intelectuales. Él hablaba
un lenguaje común hacia el pueblo, utilizaba la naturaleza para enseñar, utilizaba la agricultura para enseñar, utilizaba lo de las estrellas y cómo las estrellas y los cielos se veían en la mañana cuando iba a amanecer, cómo se veían los arreboles para enseñar. Jesús utilizaba una logia muy sencilla. También los evangelios, los sinópticos, se concentran mucho en el campo topográfico y en el campo cronológico del mensaje. Según Marcos, Mateo y Lucas, en cuanto a ellos, presentan básicamente un mensaje desde Galilea. Y Galilea es el epicentro de estos tres evangelistas. Ellos presentan ahí cronología, Mesías y judaísmo del Señor. ¿Quién presenta la cronología? Lucas. ¿Quién presenta al Mesías? Marcos. ¿Y quién presenta a Jesús el judío? Mateo. Esa es la enseñanza de los tres sinópticos. Pero Juan, al contrario de ellos, él, si bien es cierto que también presenta la enseñanza en Galilea o presenta el centro de la enseñanza desde Galilea, para Juan el epicentro de la enseñanza es Jerusalén, junto a Samaria, por la importancia que tenían estos dos delante de Dios como redentor. O sea, Juan presenta a Jesús como Dios y Juan presenta a Jesús como redentor. Ahora, además, esto ya estoy repasando lo de la clase pasada básicamente. Además, presenta dos fiestas con mucha importancia. Una es la fiesta de los tabernáculos y otra es la fiesta de la dedicación. Eso lo encuentran en Juan capítulo 7, verso 2 y en capítulo 10 de Juan, verso 22. Porque para Juan, el centro de todo el mensaje tiene que estar en Jerusalén y en el templo y en esas dos fiestas. ¿Por qué en esas dos fiestas? Porque Juan lo que trae es la escatología judía a nosotros, a las personas que estamos fuera del círculo judío, para que podamos entender los tiempos. ¿Qué nos robaron a nosotros en el paso de los años? Justamente a la hora que se hacen fechajes incorrectos, a la hora que se presentan fiestas incorrectas, a la hora que se enseñan adoraciones incorrectas, se nos roba el principio de la deidad del Señor. Entonces hay gente que adora a Jesús en su nacimiento, me refiero a Jesús nacido, pero no a Jesús Dios, a Jesús nacido. Se concentran en Jesús y en su nacimiento. Otros adoran a Jesús, el evangelista, a Jesús el que tenía la misión de evangelizar, pero no a Jesús Dios. Otros enseñan a Jesús muerto en la cruz y se quedan con Jesús el crucificado. Pero Juan lo que nos enseña a nosotros es a Jesús resucitado y puesto como Dios. O sea, junto al trono del Señor, y de ahí viene toda la escatología judía que se presenta en el Apocalipsis. Y digo escatología judía porque esta escatología que Juan presenta en el libro del Apocalipsis tiene por fuerza para entenderse que estudiarse junto al libro de Levítico, junto al libro de Ezequiel, junto al libro de Daniel, porque de caso contrario no podemos entender el Apocalipsis. Y para eso hay que sumarle un libro muy importante y dos capítulos muy importantes que son en el libro que vamos a estudiar, que es Mateo, porque está en el capítulo 24 y en el capítulo 25 todo lo que va en la escatología de la cristología que nosotros tenemos que aprender para poder entender los tiempos. ¿Cuál es el acento escatológico que tiene Juan en el libro? El acento escatológico debe de entenderse como la cristología indirecta para los otros evangelistas, pero para Juan como la cristología directa. Déjeme explicarlo. Los otros evangelistas presentaban al Mesías en el cumplimiento de las profecías. Los otros evangelistas presentan a Jesús como el rey, en el caso de Mateo. Los otros evangelistas presentan a Jesús el histórico y Mateo presenta a Jesús en cuanto al derecho a sentarse en el trono de David. Eso es lo que presentan. Juan lo que presenta en su enseñanza es a Jesús como hijo de Dios. O sea, a Dios como heredero, a Dios como rey, a Dios como el dador y el del cumplimiento de cada una de las profecías. En este trasfondo, en ese acento escatológico,
El meollo que Juan presenta es en el contenido de la predicación a Jesús mismo, a su persona, su importancia como hijo de Dios y como salvador definitivo. Esto es algo muy importante, como salvador definitivo. ¿Por qué? Porque hubieron otras personas que vinieron a rescatar al pueblo. Moisés fue uno de ellos, para darle un ejemplo. Pero no eran salvadores definitivos, eran salvadores temporales. Igual como en el libro de los jueces, eran personas que llegaban y rescataban de manera temporal al pueblo. Pero el Señor está mostrando a través del libro de Juan a Jesús en una escatología que se conoce como la escatología del desplazamiento radical. Ok, voy a explicar esto. Si quieren preguntar, solo abren el micrófono y me dejan terminar la idea y entonces continuamos. ¿Qué tiene que ver esto que estamos estudiando en este momento? ¿Qué tienen que ver estas bases que estamos preparando para poder estudiar Mateo? Porque esto nos habla a nosotros, los no judíos. Pero de la misma manera que esto nos habla a nosotros, el libro de Mateo le hablaba a los judíos. Por eso es que usted ve que lo que es el fin de los tiempos está redactado básicamente en Mateo, mayormente capítulo 24, capítulo 25 de Mateo, y en el capítulo 25 vienen las parábolas de las vírgenes que habla justamente del tiempo de la parusia. Eso lo vamos a estudiar más adelante cuando lleguemos a ese punto. Solo lo que quiero rescatar es cómo Mateo se concentró en eso a través del mensaje escatológico para decirnos a nosotros del fin de los tiempos. ¿Alguien quiere decir algo? Me pareció que alguien abrió o me equivoco. Yo, pastor. ¿Sí? Permítame un segundo. ¿Quiere decir entonces que la parábola de las vírgenes era dirigida al pueblo hebreo? Al pueblo hebreo para que entiendan que un grupo de personas se iba a quedar y un grupo de personas se iba a ir. Adivine a quién les estaba indicando que se iban a quedar. Bueno, adivine no, porque no estamos de adivinar, sino esto no es un show de adivinanzas, pero lógicamente le estaba diciendo a ellos que si ellos no cambiaban su conducta, si ellos no cambiaban la forma de interpretar la ley, si no lograban interpretar correctamente los mandamientos, ellos se iban a quedar. Ahora, Y lo que sí era la iglesia de Cristo. esa es la separación que le estaba dando entre la iglesia de Cristo y lo que era el judaísmo de la época. O sea, si ustedes no me reconocen como Dios y solo me ven como Mesías, si ustedes solo me ven como rey, si ustedes me ven como libertador, ustedes no se van a salvar. Básicamente ese es el mensaje que está dando Mateo. O sea, hoy en día, por eso le digo, la gente le da mucho énfasis al nacimiento del Señor. Y no está mal que las personas piensen en el nacimiento del Señor. Pero si Jesús hubiera nacido, si Jesús vive una vida perfecta, si nuestro Señor Jesucristo muere y solo hace eso, nosotros iríamos camino al infierno. ¿Por qué? Porque Él tenía que resucitar. Entonces todo lo demás quedó como parte del propósito de Dios, porque el propósito principal era que Él resucitara, para que nosotros resucitáramos en Él. Por lo tanto, Pablo dice que si Él no hubiera resucitado, vana, o sea, vacía sería nuestra fe. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiera resucitado, Juan no empieza escribiendo que yo soy el que era, el que es y el que será. El que estuve muerto y resucité, dice. ¿Me explico con esto, mis hermanos? La importancia que tiene de abordar la resurrección de Jesucristo más que el nacimiento de Jesucristo. Don Mario, ¿va a decir algo o es que está saludando por ahí? Sí, pastor, aprovechando un poquitito, Claro. mirando, hoy miraba, o sea, en la mañana me comencé a maquinar las últimas palabras de Malaquías, y ahorita en este momento lo traigo a relucir por lo que estás mencionando sobre lo que es ese reconocimiento de Cristo, aunque aquí en sí está hablando de Juan, ciertamente, pero él dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, está haciendo un llamado al arrepentimiento al pueblo judío. Y entonces me llama la atención esto, pastor, porque pensando en que dice que él traerá, ahora ya le digo dónde es que dice
Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Sobre esto era que yo estaba pensando ahora en una madrugada cuando iba para mi trabajo y ver cómo Mateo se conecta puramente con las últimas palabras de Malaquías, ¿verdad, pastor? Así es. Así es. ¿Por qué? Porque lógicamente cuando Malaquías escribe, el pueblo estaba alejado del Señor. Yo quiero mencionar algo de Malaquías de manera de mi memoria, solamente para conectar con lo que don Mario está diciendo. En Malaquías dice, malditos sois con maldición, porque me habéis robado. Y ellos preguntan, los sacerdotes son los que preguntan, ¿en qué te hemos robado? Dice, en los diezmos y las ofrendas. Resulta que este texto es usado por los mercaderes de la fe para hacer sentir mal a las personas y casi que hacerlas sentir en el infierno. Pero no es el énfasis que se le da actualmente, el énfasis que estaban recibiendo los judíos de la época. Porque cuando usted lee Malaquías, en el libro de Malaquías, él dice que le daban la perniquebrada, le daban la enferma, la medio ciega. O sea, sí estaban ofrendando, sí estaban diezmando, pero estaban dando lo que les sobraba. Entonces, el énfasis de que me habéis robado no es en sí al producto del diezmo, sino al corazón con que se daba el diezmo. Entonces, lo que él estaba diciendo es, me habéis robado es adoración, me habéis robado reconocimiento, me habéis robado alabanza, y nos conectamos a lo que dice Isaías, me llaman altísimo y no me quieren enaltecer, me llaman Señor y no me quieren obedecer. Entonces, más que el producto, me refiero, más que el producto es la forma en que se daba el producto. Lo que quiero decir con eso es que si una persona va a ofrendar y lo va a ofrendar trayéndolo a nuestro tiempo y lo va a hacer de mala gana, mejor no lo haga. Porque es peor delante de Dios que se haga algo de mala gana porque Dios quiere que se hagan las cosas con un corazón amándole a Él, en el deseo de adorarle. Entonces, cuando Él le habla a través de toda la escatología y toda la teología de los 4 evangelistas dirigidos a diferentes grupos, aunque son a diferentes grupos, recuerde que son a diferentes grupos de los tiempos de Jesús, que nos alcanzan a nosotros por consecuencia, porque la palabra se mantiene hasta el final de los tiempos. Pero yo debo de pensar en el público que estaba recibiendo eso, en el público que estaba recibiendo la profecía de Malaquías, en el público que estaba recibiendo no solo el libro de Mateo, porque el libro de Mateo fue escrito en el año 45, 49 aproximadamente, pero 40 años los evangelistas dieron un mensaje oral, sin haberlo escrito. O sea, tampoco significa que durante 40 años nadie habló de Jesús. No, jamás. El mensaje era oral, hasta que allá, en el año 49, decidió Mateo escribir el enunciado, ¿verdad? O Gálatas, que fue escrito en el año 50 y algo. Bueno, la cosa es 46 también. La cosa es que cuando el enunciado sale, ya la gente conoce de Jesús. Y este enunciado, refiriéndome a los textos que leemos hoy, permanecen hasta nuestras fechas. Pero antes de haber sido escritos, lo que manejaba la historia de la evangelización era el mensaje oral de boca en boca. Y en ese mensaje oral de boca en boca es que Juan hace lo que es el acento de lo que se conoce como el desplazamiento radical. O sea, se lo voy a poner en un solo nombre, Cristo. Ese es el desplazamiento radical de la escatología. Voy a tratar de explicarlo con unos cuadritos que les mandé. Vean ese cuadro que está ahí. Este cuadro, espero que estén viendo mi cursor, tiene un punto A y un punto B. Esta línea que traza del punto A al punto B se llama vector. ¿Qué es un vector? Un vector es una línea que no se va a ir hacia ningún lado. Se va a mantener en la dirección a la cual dirige, por repetir, en la dirección en la cual mantiene el mensaje desde el principio. O sea, ¿cuál fue el mensaje desde el principio? El mensaje que se le dio a Adán. ¿Cuál es el mensaje del final? El mensaje del final es Cristo, o sea, el nuevo Adán. Esto se va a mantener en todo el mensaje, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esto es lo que se conoce como el vector. El vector es el desplazamiento
que define la posición entre el punto A o una partícula origen hasta el punto B, en referencia en cuanto a mantenerse hasta el final. Ok, ahora voy a pasar al otro cuadro, pero antes de eso, nosotros los creyentes, cuando el Señor nos llama y nos pone en el camino, Él nos llama, Él nos regenera el corazón, Él nos resucita. Y a los hermanos que ya han sido resucitados, a los hermanos que ya han sido levantados, a los hermanos que ya han sido regenerados, les toca discipularnos y enseñarnos para qué el Señor nos llamó. Cuando nos ponen ese camino entre el punto A hacia el punto B, que significa desde la justificación hasta la gloria, nosotros empezamos a caminar como en una carretera sinuosa. Nos salimos y enderezamos, nos salimos y enderezamos. De un momento a otro estamos animados y otro momento estamos desanimados. De un momento a otro queremos entregar todo por el Señor y otro día queremos dejar todo botado. Así funciona nuestro corazón. Pero hay un vector. ¿Qué es un vector? Una línea que inicia del punto A al punto B. Ese vector que nos lleva a nosotros desde el principio hasta el final es Jesús, a través del Espíritu Santo. O sea, los que me diste, dice, de los que me diste, ninguno perdí. Pero no los perdí por lo carga que somos. No los perdí no por lo esforzado que somos. No los perdí porque Él no nos deja que nos perdamos. Voy a mostrarle este otro cuadrito. En este otro cuadrito lo explico un poco mejor. Este es el desplazamiento radical escatológico. Vámonos al inicio. Si tienen dudas, intervienen y me preguntan. Esta línea roja que ustedes están viendo aquí, desde Adán hasta Cristo, vemos a Adán abajo y vemos a Cristo arriba, esto se llama el vector. ¿Qué es el vector? Es la línea directa que nos lleva a nosotros del pensamiento de Adán al pensamiento de Cristo. O sea, del pensamiento humano, de la rebeldía del humano, de la desobediencia del humano, de la forma en que el humano procede a la obediencia, a la adoración, a la exaltación de Jesús al Padre. O sea, nos lleva desde Adán hasta Cristo. Este proceso se llama proceso de santificación. Bueno, el vector que Dios dio para que el hombre supiera cómo adorar a Cristo o cómo adorarlo a Él, hasta el final se llamaba la ley o la instrucción. Ese fue el vector que dio. Esa es la regla que dio. Por eso se llama regla. Por eso se llama ley. Por eso se llaman normas. Por eso se llaman estatutos. Esto lo dio Dios para que el hombre adorara de la manera correcta a Dios. Entonces, resulta que de Adán a Moisés, y voy a poner a Moisés aquí hasta medio punto de la ley, el hombre estaba en oscuridad. ¿Por qué? Porque no había nada que le dijera al hombre cómo Dios quería ser adorado. Entonces el hombre adoraba a Dios de acuerdo a lo que se le ocurriera, de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a lo que él interpretaba que era bueno para adorar a Dios. Entonces Dios viene y establece lo que es la instrucción o la ley. Déjeme llamar instrucción y ley a todo el Pentateuco, no solamente a los 613 mandamientos, a todo el Pentateuco. Algunas de las normas y estatutos nos alcanzan a nosotros, otras no nos alcanzan a nosotros. Expliqué en la clase pasada que había una regla, una norma, que la persona tenía que ir con un palito al desierto para hacer popó. Hacía un huequito, hacía la popó y la tapaba. Eso era para que no hubiera contaminación, para que los virus no se esparcieran, para proteger a la gente de salud. Era una ley de salud. Eso no nos alcanza a nosotros. ¿Por qué? Porque eso que está sucediendo ahí, o sea, eso que el Señor le mostró a ellos, ya no, tenemos servicios sanitarios. Ahora es diferente. Hay cosas que no nos alcanzan, pero hay cosas que sí nos alcanzan y son leyes universales. ¿Cuáles son las leyes universales? Las 7 que se le dieron a Noé, que lo vamos a ver más adelante, las 10 que se dieron, que se conocen como los 10 mandamientos, y algunos de los 613 mandamientos nos alcanzan a nosotros, más no todos. Por cuestiones de geografía, alguien tiene abierto por ahí el micrófono para que lo revisen. A ver, yo lo reviso, y si no, lo revisamos rápido. Ya lo encontré, me devuelvo. Les decía que cuando nosotros venimos y nosotros no observamos lo que sí nos alcanza a nosotros, entonces podríamos desechar todo
o parte de lo que sí nosotros nos compete obedecer para mantenernos dentro del vector, o sea, de la línea, para llegar al final a adorar al Señor. Resulta que la mayoría de las personas, no voy a decir todos, maestros de Biblia dicen que la ley ya no nos alcanza a nosotros, que ya no nos compete a nosotros esa ley. ¿Qué hacemos entonces con amarás a Dios por sobre todas las cosas, que es del Antiguo Testamento? ¿Qué hacemos con honrarás a tu padre y a tu madre? ¿Qué hacemos con no matarás? ¿Qué hacemos con no adulterarás? ¿Qué hacemos con no mentirás? O sea, ¿qué hacemos con todo eso? Bueno, resulta que sí nos alcanza a nosotros. Lo que no nos alcanza a nosotros era lo que geográficamente, culturalmente le competía a una sociedad en el desierto. Una vez que esa sociedad pasó en el desierto y una vez que esa sociedad superó ciertos escollos de ese desierto, ya no le alcanzan ciertas regulaciones. Pero hay otras que sí. Bueno, para no complicarnos la vida, el Señor nos dio una norma y nos dijo, estas son las dos principales. Cuando ustedes obedecen esto, obedecen toda la ley y los profetas. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, cuando yo voy a hacer algo, lo peso en esas dos leyes. En esas dos, básicamente. Si yo voy a hacerle algo a don Mario que le va a ofender, que le va a lastimar, ya yo violenté una de esas dos leyes, y es amar a mi prójimo. Si yo hago algo que a don Mario lo lastima, aunque a mí me parece que no, aunque a mí me parece que no sé, don Mario es muy delicado, yo debo de cuidar el corazón de don Mario. ¿Por qué? Porque me toca a mí respetar la primera ley. Porque en el momento que yo hago sentir mal a don Mario, también estoy infringiendo la ley hacia Dios, porque Dios dio su vida por don Mario y lo cubrió, lo redimió y lo pagó con su sangre. Por lo tanto, Dios ve en don Mario una persona redimida y muy valiosa. Entonces, si yo le hago algo a don Mario que le afecta, se lo estoy haciendo a Dios. Ve cómo las leyes empiezan a enseñarnos a nosotros, o Jesús nos empieza a enseñar en base a estas dos leyes. Ok, eso se llama vector. Jesús viene no a abrogar la ley, sino a darle fin, a darle el verdadero sentido, a explicarnos a nosotros cuál es el fin de la ley. ¿Cuál es el fin de la ley? El fin de la ley es el desplazamiento, como les estaba diciendo, desde Adán hasta Cristo. Ustedes ven un cuadrito arriba donde Cristo está resucitado y siendo adorado en los cielos, porque Él es Dios. Entonces, lo que la ley nos enseña a nosotros fue lo que Él le dijo a los fariseos. Vayan y escudriñen los escritos de Moisés, escudriñen a los profetas, escudriñen los tefilín, escudriñen todo eso, porque de mí es que habla eso. O sea, está hablando de que habla de Él glorificado, glorificado. Como en este vector resulta que los fariseos se desviaron de la línea y vemos la línea de abajo de inicio que parte una línea azul alejándose un poquito de lo que era la línea de adoración a Dios, eso se conoce como religiosidad. Ahora, préstele atención a esto, por favor. Yo trato de poner en gráfico las cosas para que sea más fácil para mí explicarlo y más fácil para usted entenderlo. Entonces, una vez que esto se desvía, entonces la religiosidad me va a alejar del principio que Dios estableció para que conociéramos cómo adorarle. Una cosa que no sabían antes de Moisés, una cosa que la humanidad aprendió cuando Moisés dio las leyes en el Sinaí. Si usted viene en este momento y usted parte con una línea recta y yo le digo, vamos a hacer una línea recta de aquí al Polo Norte. Entonces pongo un punto aquí y lo pongo hacia el Polo Norte en línea directa y sin desviarnos, nosotros caminamos sobre la línea, vamos a llegar al Polo Norte. Pero si resulta que en este momento, cuando yo empiezo a caminar, uno de ustedes agarra y se tropieza y la línea se corre un poquito que se corra, estoy hablando que la línea se corriera 10 centímetros. 10 centímetros en 1 metro no causa mucha diferencia, pero 10 centímetros en 50,000 kilómetros o en 20,000 kilómetros me va a llevar a otra parte del continente, totalmente a otra parte del planeta. Bueno, resulta que una vez que Adán, escuche, que Adán cambia el mandamiento de Dios por el pensamiento de Satanás, empieza el desvío. Ese desvío, lo cual indica que en lugar de ir en línea directa para adorar a Dios, empezó el hombre a adorarse a sí mismo, a empezar a separarse, y fue lo que Jesús encontró cuando llegó, que se llama religiosidad. Lo importante de reconocer la religiosidad es a dónde me lleva la religiosidad.
Porque lo que Dios quería con el vector, repito mucho este nombre, apréndanselo, vector, porque es una línea recta. Lo que el Señor quería con este vector era que yo le adorara a Él como Él quiere ser adorado. Cuando el hombre se desvía bajo la enseñanza del enemigo, bajo la guía del enemigo, el hombre a través de la religiosidad se va alejando. Si ustedes ven, yo puse un crucifijo aquí a la derecha. ¿Para qué? Para que vea a dónde nos lleva la religiosidad. ¿A dónde nos lleva la religiosidad? No a adorar a un Jesús exaltado, no a adorar a un Jesús rey, no a adorar a un Jesús Dios, sino a adorar a un Jesús muerto, a un Jesús crucificado, a un Jesús que está derrotado, porque esto es lo que muestra esto, un Jesús derrotado. Entonces, la mayoría de las personas adoran al Jesús que no es, al Jesús en el pesebre, al Jesús que nació ese día, al Jesús que está crucificado, pero no al Jesús glorificado. Eso pasa porque el vector se salió, o mejor dicho, la línea se salió del vector. Cuando el vector es, o lo separamos de nuestra línea de pensamiento, terminamos totalmente alejados hasta el otro lado, hasta el continente opuesto del pensamiento de Dios. Jesús, que lo están viendo aquí, lo que hace es que a medio camino viene y endereza lo que el hombre está haciendo. Viene y le dice, ustedes van mal, yo los voy a enderezar para el correcto camino, para que lleguen a adorarme, para que lleguen a verme como yo quiero que me vean. Y cuando yo digo como quiero que me vean, que me adoren como quiero que me adoren, estoy hablando de que Jesús está hablando como Dios, porque Él es Dios. Entonces, ya nosotros no deberíamos de verlo a Él en un crucifijo, sino que cada vez que lo adoramos deberíamos de decir Maranata. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo que venga porque Él está vivo. Él está resucitado. Y ese es el mensaje que le está dando Mateo a los judíos. Les está diciendo, nos desviamos, vamos por el camino equivocado, tenemos que enderezarnos. Porque si no, un grupo de personas se va a quedar aquí abajo y otro grupo de personas va a llegar arriba. Algunos se van a mantener en el vector porque Jesús los lleva de regreso, los retorna al camino. Por eso Él se llama el camino. La verdad, que es conocimiento, y la vida, que es salvación y glorificación. Yo soy el camino. O sea, iban desviados de aquí, pero yo soy el camino. La ley, la instrucción, los mandamientos, los escritos, mis hermanos, lo único que pretendían era enseñarnos a adorar. No salva, no justifica. La ley no salva, no justifica. El único que salva y justifica es Jesucristo. El único que salva y que justifica es Dios mismo a través de su Hijo. Pero lo que es la enseñanza de los escritos, dijo Jesús, les hablan de mí. ¿De quién? Del que justifica, del que salva. De ahí el componente tan importante de conocer a Jesús desde su judaísmo a través de Mateo, entender a Jesús como lo presenta Marcos, como el integral Mesías de todo lo que se está haciendo, para que a través de la historicidad de Lucas, que se refiere el orden cronológico de lo que sucedió, nos lleven a Jesús Dios como lo presenta Juan. Entonces, esos 4 evangelios necesitan ser presentados de una forma en la cual usted y yo reconozcamos a Jesús como Dios. Si usted y yo vamos a estudiar a Jesús como Dios, entonces empezamos a estudiar por el libro de Juan. Y todos los demás, como les dije en la clase pasada, giran alrededor del libro de Juan, porque somos no judíos o somos gentiles. Pero para un judío no gira alrededor de Juan. Para un judío tiene que girar alrededor de Mateo. ¿Por qué alrededor de Mateo? Porque Mateo es el que le dice a los judíos que Jesucristo viene de la línea de David, para que ellos entiendan que Jesucristo es el heredero de la promesa. Porque para que ellos puedan reconocer a nuestro Señor, primero tienen que conectarlo a la casa de David. Si no lo conectan a la casa de David, ellos no consideran que Jesús es el Mesías que les había de salvar. Si no hay preguntas en esto, avanzo, y si hay preguntas, nada más abran el micrófono para que podamos seguir avanzando. Cuando a mí Dios me pone en mi mente esto que les estoy enseñando, trato de explicarlo de una manera más simple. Hice este otro gráfico para tratar de entenderlo de una manera más simple. Tenemos a Mateo en el centro, representando el judaísmo de Jesús. Tenemos a Juan presentando a Jesús en gloria, a Jesús como Dios, a Jesús entronado, al Cordero que aparece justamente
cuando el Apocalipsis desarrolla en el capítulo 4 y capítulo 5 todo el escenario de la adoración de los cielos. Pero Lucas nos lleva a Jesús a través de la genealogía hasta el Edén, hasta Adán y Eva, para poder entender el vector, la línea recta que comenzó en el Edén y que va a terminar en la gloria del Señor. Entonces, quien resume todo esto es Marcos. Marcos es el que resume todo esto y el que nos ayuda a entender un poquito de cada uno. Nosotros estamos concentrados en el libro de Mateo. Pero es muy importante poder entender por qué hay tanto énfasis en las fiestas. Por qué hay tanto énfasis en cada una de las figuras que Mateo usa del judaísmo, no solo para enseñarle a los judíos, sino que por alcance a nosotros, nos enseña a nosotros. Y de ahí viene la siguiente fase del estudio que estoy presentando. Ok, vamos a hablar de calendarios. Si ustedes me hablan de calendarios, yo le preguntaría a ustedes cuáles calendarios ustedes conocen y en cuáles calendarios manejamos nosotros. Para comenzar, nosotros manejamos un calendario que se conoce como el calendario gregoriano, utilizado en casi todo el mundo. Fue originado en Europa, allá en 1582 aproximadamente, sustituyendo al calendario juliano. Primero estaba el calendario juliano, antes del calendario juliano estaba el calendario romano y posteriormente el calendario gregoriano que utilizamos todos nosotros. ¿Por qué es importante eso? Porque recuerden lo que les acabo de enseñar. Si la línea del vector se separa, el vector o la línea correcta va a llegar hasta Dios. Pero hay otra que se va a ir alejando y alejando y alejando hasta que empezamos a enseñar cosas que Dios no enseñó, empezamos a mostrar cosas que Dios no mostró, a interpretar de la manera que Dios no nos pidió que interpretáramos. Que eso fue lo que le reclamó el Señor a los fariseos. ¿Quiere tener un poco más de conocimiento de esto? Escuche mi prédica que va a estar publicada pasado mañana, la que predico mañana. El mal manejo de la regla no desacredita la regla. Eso es lo que voy a predicar mañana. Sigamos hablando de calendario. El calendario juliano, que estaba antes del gregoriano, no tuvo lugar a la vez en todo el mundo. De hecho, alrededor del mundo habían 2 años de diferencia a veces, de un continente a otro. Para darle un ejemplo, si en un lugar estaban en el 1500, en otro estaban en el 1502. Era un calendario que traía mucha confusión porque no había armonización en las fechas durante todo el siglo XVI hasta el siglo XX. El calendario juliano ha traído muchos problemas alrededor del mundo. Después, vamos a ver que debido a ese desfase, se perdieron y se omitieron días en los calendarios. Ejemplo, hasta marzo del año 1700 se perdieron 10 días de todo el calendario de la humanidad. ¿Alguien habló ahí? ¿No? Ok. De marzo de 1700 a febrero de 1800 se perdieron 11 días. De marzo de 1800 a febrero de 1900 se perdieron 12 días. Y de marzo de 1900 a febrero del año 2000 se perdieron 13 días. Y usted me dice, ¿cómo se están perdiendo días? Si nosotros estamos al día, estamos día a día y nosotros no nos hemos perdido. Eso es lo que nosotros pensamos. Déjeme decirle que para darle una idea, el jueves 4 de octubre de 1582, al día siguiente, viernes, amaneció 15 de octubre, para tratar de compensar los días que se estaban perdiendo. Por favor, préstele atención a esto. Vea lo que hizo el Papa Gregoriano. El jueves 4 de octubre, al día siguiente era viernes 15 de octubre. No variaron los días, no variaron los días como fecha, sino el día como número. Pero eso hizo y causó un impas increíble en toda la humanidad. Pregúntese algo antes de continuar hablando de calendarios. Piense esto y la naturaleza no se equivoca el ser humano. Se equivocan los que hacen los conteos. Pero Dios en la naturaleza no se equivoca. Por eso es que el calendario judío es tan importante de respetar. Porque el calendario judío nace con la florea de la cebada. Nace con diferentes etapas de la naturaleza, donde la naturaleza va marcando los tiempos. Mis hermanos, muchas veces usted no sale a la calle y usted dice, qué raro, pero ¿por qué están floreando los árboles de cortezas y estos florea en marzo y está floreando en febrero? La pregunta es, ¿estamos realmente en el tiempo que nos dicen que estamos? Porque ahí es donde está el problema.
El problema está en que nosotros creemos estar en la fecha correcta. La naturaleza dice, no, ustedes están corriendo. Cada año que pasa se van corriendo y se van corriendo. Entonces, hoy llueve cuando antes no llovía. Hoy florea cuando antes no floreaba. Pero no es la naturaleza, ni es los ciclos de la luna, ni los giros del sol los que fallaron. No es el movimiento de la rotación y la traslación de la Tierra la que está fallando. Es la misma. Lo que falló fue el cálculo y el conteo. Como le digo, del año 1700 hay 10 días. En 1700 a 1800, 11 días. De 1800 a 1900, 12 días. Y de 1900 al año 2000 hay 13 días omitidos. ¿Cómo salieron omitidos estos días? Aparte de lo que hizo Gregoriano, de quitarle 10 días, el 1582, entre el 4 de octubre y el 15 de octubre. ¿Para qué hacen eso? Para tratar de llegar nuevamente a caer en el tiempo correcto, en lo que se supone deberían ser las celebraciones correctas. O sea, mis hermanos, se salieron del vector. El vector para que adoremos, el vector para que lleguemos a entender cuándo el Señor está cerca por venir, está totalmente alejado. O sea, nuestros cálculos están alejados de ese vector. Mateo nos va a ayudar a nosotros a entender, por medio de las palabras de Jesús, cómo regresar al vector, cómo regresar a la línea de pensamiento, cómo regresar a lo que Dios estableció. Ahora hablemos del calendario romano que estaba antes del juliano. Recuerde, estamos con el calendario gregoriano. Antes del gregoriano estaba el juliano y antes del juliano estaba el romano. Cuando estaba el calendario romano, que fue antes de nuestro Señor Jesucristo, el año era de 304 días. Distribuidos en solamente 10 meses. Era todo lo que se contaban, 10 meses. No habían 12 meses. Habían 6 meses de 30 días y 4 meses de 31 días. El año empezaba a finales de marzo, que se conocía como Martium, y era el primer mes de la primavera, y terminaba en el año militar, o sea, en Februarium. El año romano iniciaba marzo y terminaba en febrero. Habían 2 meses que no existían, que hoy existen. Ahora le voy a explicar cuándo entraron esos 2 meses. Vea qué perdido está la humanidad, ¿verdad? Vea qué extraviado está la humanidad. Cuando Juliano o Julio César reforma el calendario romano, ese que les acabo de explicar, implanta en el año 46 a.C. y le pone el nombre de Julius o calendario juliano en honor a Julio César. En el primer año del calendario juliano, el año tuvo 445 días. En el primer año del calendario juliano, en vez de los 365 que conocemos nosotros. Todos estos desfases han creado confusión, no solamente a las personas que calculan los tiempos, sino, mis hermanos, a la adoración de nuestro Señor en los días que debe ser adorado. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? ¿Qué fue lo que hizo Juliano para tratar de ajustar eso? El primer año le metió 445 días y le metieron después 2 meses, noviembre y diciembre. En el calendario juliano, del 46 a.C., por primera vez aparece en noviembre y aparece diciembre. La primera vez aparece en noviembre con 33 días y diciembre con 34, porque no existían años bisiestos. Entonces tenían que ir ajustando de alguna manera para que las eras, para que las fechas de las agriculturas coincidieran y pudieran incluso hacerse hasta navegaciones. Todas estas cosas estaban ocasionando un gran problema alrededor del mundo. El Papa Gregorio VIII vino y sustituyó en 1582 el calendario juliano por el calendario justamente que usted y yo hoy conocemos. Él promulgó el calendario y le puso a los 12 meses nombres de dioses romanos. O sea, él promulgó lo que le llamó la bula inter gravísimas. O sea, cada mes, y no voy a ponerlos aquí, otro día se los mando, cada mes es un dios romano. Enero, febrero, marzo, abril, excepto julio, que era para conmemorar al emperador Julio César. Pero de ahí en fuera todos son en honor a dioses paganos. Ahí, por primera vez, el calendario que conocemos nosotros, venido de Roma, tiene 12 meses. Ahora hablemos del calendario hebreo. El calendario hebreo, desde el principio, tiene 12 meses. Está antes del calendario romano. Está antes del calendario juliano. Está antes del calendario gregoriano. Porque usted se encuentra este calendario en Éxodo capítulo 12.
Cuando nuestro Señor Dios le dice a Moisés, dice, este os será como el principio de los meses del año, y el mes de Nisan será el primero de los meses del año. Y establece las fiestas, y dice, y celebrarán estas fiestas. ¿Cuáles son las fiestas que iban a celebrar? La Pascua, iban a celebrar el Sivan, que es el Shevaot o el Pentecostés, iban a celebrar el Tishri, y posteriormente, más adelante, ya en los tiempos de los Macabeos, se iba a celebrar la fiesta de la dedicación del templo. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Porque el calendario que realmente nos pone a nosotros en la fecha exacta, en los tiempos exactos, en los desplazamientos del vector para poder llegar a saber si estamos en los tiempos finales, es el calendario hebreo. Cuando regresa Esdras del cautiverio, Esdras establece y canoniza lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento o la Tanakh. Esdras, en las crónicas de los reyes, Esdras establece tiempos desde Adán hasta el momento en que él canonizó los libros, con el fin de poder rescatar los tiempos nuevamente que iniciaron desde Adán hasta la fecha en que se canonizaron estos. Y de ahí continuaron. Ahora usted me pregunta, pastor, ¿por qué usted me explica todas estas cosas? ¿Por qué usted me enseña todas estas cosas? Porque vamos a ver en el proceso del estudio de Mateo cosas del judaísmo que no las vamos a entender si las vemos desde nuestra óptica gregoriana. No las vamos a entender jamás, ni en tiempo, ni en espacio, ni en cultura, y mucho menos geográficamente. No hay forma de entenderlo si no nos devolvemos a lo que es. El calendario judío, a pesar de que también es basado en algoritmos matemáticos y cálculos astronómicos, comienza y fecha la génesis del mundo el domingo 7 de octubre de 1761 a.C. Déjeme decirle esto, voy a explicarle esto. Esto es muy importante, mis hermanos. Lo que el calendario judío establece es que Adán fue creado 3.761 años antes de Jesús, un 7 de octubre. Ahora, utilizo el 7 de octubre para que podamos entender en nuestra fecha en qué mes, en qué día fue creado Adán. Y en esa fecha, en ese mes, en ese día se celebran lo que se conocen como las fiestas de las trompetas, que fue cuando Jesús nació. Y en ese mes, en esa fecha, en ese día, es que se supone que el Señor vendrá nuevamente a la tierra. Ahora, cuando digo ese mes, esa fecha y ese día, no estoy dando ni mes ni fecha de día. Estoy diciendo que lo más cercano a entender cuándo Jesús nació es en estas fechas. ¿Cuándo se celebran las fiestas de las trompetas? Las fiestas de las trompetas comienzan a mediados de septiembre y terminan a mediados, o comienzan a mediados de septiembre entre mediados de octubre, por 21 días. Esas son las fiestas de las trompetas. Los que conmemoran la creación de Adán y los que conmemoran la próxima venida del Señor en la fecha real en que nuestro Señor nació. Voy a explicarle esto. ¿Por qué varía la fecha? A veces poquito antes de octubre, 10 días antes, o a veces 10 días después de octubre. Por todo lo que les acabo de explicar. Porque el calendario gregoriano, el calendario juliano, el calendario romano eran inexactos. Entonces, nuestras fechas greco-romanas puede ser que caiga poquito más adelante o poquito más atrás. Por eso usted ve florear las cosas antes de que debían de florear, entre 15 y 22 días antes, porque está desfasado los tiempos desde el momento de la creación. Me estoy explicando, mis hermanos. No se asusten, no digan la naturaleza se volvió loca. No, la naturaleza está exacta. El que se volvió loco es el hombre, que no sabe leer los tiempos ni la naturaleza. El Señor dice, vean los arreboles, vean que va a llover, se pone rojo, vean las plantas, vean los lirios del campo, vean las uvas, vean las vides, vean esto. Ahí es donde estoy hablando yo. Y si no me creen, usted se va al salmista y el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. No necesitamos que un gregoriano, no necesitamos que ningún científico nos hable de lo que Dios habla por sí mismo. Es Dios el que nos dice. Cuando usted ve que florea el café, esa es la fecha exacta. Perdida para nosotros, pero es la fecha que tiene que florear. Es ahí donde tiene que florear. Entonces no se asuste. Ahora, ¿por qué se cambió esta fecha y resulta que se pone en diciembre
la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo cuando es en esta fecha? Porque se inventaron 2 meses, ¿se acuerdan? Metieron 2 meses para que calzaran en algún lado y calzaron ahí. Y lo calzaron de alguna manera. Aquí lo hacemos metido. La cosa es que vamos a hacer y poner nuestro pensamiento, porque el vector está lejos de nuestro pensamiento. O sea, el vector que nos lleva a Dios va en línea recta y nosotros vamos alejados del vector, la humanidad como tal. Ahora continuamos con esto. Esto es lo que ustedes van a estudiar conmigo a partir de esta semana y de la otra. ¿Qué es lo que están viendo ahí? Algo que yo les mandé, se llama la hoja de trabajo. Ahora vean lo que mandé en la hoja de trabajo, ahora lo van a entender. En la primera línea que está aquí, ustedes encuentran el calendario greco-romano. O sea, esa es la fecha en la cual supuestamente, según las autoridades religiosas de nuestra época, acontecieron los eventos. Pero la fecha real, a la hora que se hace, basado en el calendario judío, quiere decir que la fecha real, el 30 de antes de Cristo, tenía que ser entre el 28 al 25 antes de Cristo. Déjeme decirlo de esta manera. Jesús nació entre 4 y 5 años antes de Cristo. ¿Cómo? ¿Qué es eso tan raro, pastor? ¿Qué está diciendo usted? Bueno, por este desorden que hay, por este desfase que hay, la fecha 0 del calendario gregoriano no es la fecha 0, sino 4 años antes. Déjeme que lo pensemos de esta manera. Nosotros, en nuestro calendario gregoriano, no estamos en el 2021. Nosotros estamos en el 2025. Y ahí es donde hay un montón de desfases a la hora de tomar la escatología e interpretar la venida del Señor. O sea, el Señor está a las puertas. Porque los cálculos que se hacen en cuanto a la posible y la cercanía de la venida del Señor está más cerca de lo que nos imaginamos. Ok, dejemos eso de lado porque no vamos a decir fecha, solo estoy diciendo que estamos extraviados en tiempos porque nos alejamos del vector. La línea cronológica que van a encontrar ustedes en lo que yo les mandé, la van a encontrar aquí. Y el texto que vamos a estudiar o el nombre del texto lo van a encontrar aquí. Ejemplo, la primera línea que vamos a utilizar nosotros, que es la línea 34, vamos a estudiar Mateo 4:12, que se repite en Marcos 1:14 al 15, no el texto total, sino la idea del texto, las bases más importantes del texto, y se repite en Lucas 4:14 al 15 y Juan 4:43 al 45. ¿Cómo vamos a estudiar Mateo? Mateo lo vamos a estudiar en un paralelismo. ¿Cuál paralelismo? En el paralelismo de los otros 3 evangelios. O sea, los otros 3 evangelios los vamos a estudiar alrededor de Mateo, usando Mateo como base principal de apoyo. Vea, hermano, yo les voy a decir algo, por favor, de verdad, y con todo mi corazón y con todo mi amor, no desaprovechen estas clases, no desaprovechen faltando, porque esto llevó, por lo menos a mi persona y al apoyo que tuve que hacer de otros documentos, muchos años para preparar esta información. A ustedes les es fácil nada más encender este documento, encender esta pantalla y que puedan aprovechar el trabajo que lleva años de hacerse. Es muy triste ver como por la falta de preparación, como ver por la falta, sin tirarme para arriba, por favor, hay muchas personas enseñando, no es solo Elías en la cueva el que está ahí, sino que habían otros sacerdotes que estaban siendo protegidos por Dios. Elías dijo, yo soy el único que queda, y el Señor dice, me he guardado a 7,000 más, o sea, están otro montón de personas en las cuevas, yo me las he guardado. No solo existe José Garmendia en el mundo, hay muchos sacerdotes, hay muchos pastores, hay muchas personas enseñando correctamente. Pero hay un montón de personas, mis hermanos, enseñando en ignorancia. Y tal vez no con mala intención, pero sí en ignorancia. Y hay otras personas que están enseñando, tal vez no con mala intención, tal vez no en ignorancia, sino que no les importa, simplemente a lo que caiga, porque lo que quieren tal vez es simple y sencillamente tener adeptos. Prosélitos, dice el Señor. Ustedes hacen prosélitos y los hacen doblemente hijos del infierno. Doblemente hijos del infierno, ¿por qué? Porque hay gente que quiere aprender y un pastor que no es responsable, un pastor irresponsable les enseña mal, entonces quieren aprender pero terminan alejándose del vector. Terminan alejándose y eso los hace doblemente hijos del infierno. ¿Hijos del infierno por qué? ¿Recuerda lo que les expliqué? No porque van al infierno, sino porque la enseñanza los desvía del propósito de adoración que Dios tiene. Porque al final de cuentas, lo que el Señor salvó no se va a perder.
Así que aprovechen al máximo. Aprovechen. Si un día no se pueden meter por cualquier cosa, busquen la clase. Pídanme la clase. Escuchen la clase. Busquen las filminas. Pero no desaprovechen lo que están aprendiendo acá. Porque dentro de muy poco tiempo ya no van a poder y no vamos a poder ni siquiera abrir las Biblias. Así que recordemos que lo que más estamos aprendiendo es importante. No tomen a la ligera un discipulado. No tomen a la ligera una enseñanza. Aprendan a discernir. Cuando Pablo llegaba, los habitantes de Berea revisaban que lo que Pablo estaba diciendo fuera lo correcto, fuera realidad. Mis hermanos, ustedes pueden agarrar 2 horas, pueden agarrar 1 hora, pueden agarrar 3 horas delante de un maestro que podría ser un maestro que los está alejando del vector. Y están perdiendo el tiempo y están perdiendo dirección. Busquen siempre la enseñanza correcta. Busquen siempre el vector que los va a llevar a la enseñanza de Cristo, no a otra cosa, mis hermanos. Sean celosos en eso. Sean personas que no acepten cualquier cosa. O sea, no acepten cualquier comida blanda. No acepten lechita. No acepten cualquier poquito de sopa que les dan. No, mis hermanos. Siéntense. Prepárense y vean que la persona que está al frente se esté preparando también. Que no sea una persona que les falte el respeto a ustedes en su tiempo, en su desplazamiento. Que solamente los agarre y les tire un mensaje como por salir del paso. No, mis hermanos, no acepten eso bajo ninguna circunstancia. La sangre de Cristo pagó por lo que usted está haciendo. La sangre de Cristo pagó por lo que yo estoy haciendo. El tiempo de enseñar de Cristo vale. Vale la sangre de Él, mis hermanos. Esto no es un juego. No jugamos a ser pastores. No jugamos a ser discípulos. No jugamos a ser iglesita. No, Señor. Esto no estamos para... Ya esos tiempos en que la gente jugaba debería de ubicarse. Porque el tiempo se está acabando. Hay un grupo de personas que se va a quedar. Literalmente se va a quedar mientras el Señor va a levantar a su novia. Yo no sé si usted quiere ser de los que se quedan. Yo no quiero ser de los que se quedan. No tenemos tiempo para estar jugando a la iglesia. No. O somos iglesia, pero no podemos jugar a la iglesia. Me estoy explicando con eso, mis hermanos. Y tal vez suene duro, pero más duro sonó el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo no lo hablaba como lo estoy diciendo yo. ¿Sabe cómo decía Él? Hipócritas, le decía. Hipócritas, sepulcros limpios por fuera y vacíos por dentro. Así les decía Él. O sea, Él no andaba con miramientos. Él llamaba la atención y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje, la predicación de arrepentimiento se ha caído. Hoy lo que se quiere es aplaudirle a la gente, tirarlos para arriba, tenerlos contentos para que generen plata, para que generen personas, formas y estilos de vida para poder tener con qué pagar la luz, el agua, la comida. No, Señor, nosotros no estamos para eso. El Señor es nuestro proveedor, mis hermanos. El Señor es nuestro proveedor. Ustedes y yo tenemos que entender ese mensaje. Ustedes y yo tenemos que estar claros en esto. Por eso es que vamos a agarrar a Mateo y lo vamos a estudiar de la manera correcta. Y vea, en Mateo capítulo 4, verso 12, comienza enseñándonos a nosotros justamente eso. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor? Se acercó a Galilea. ¿Por qué a Galilea? ¿Se acuerda lo que les acabo de decir? Hay 3 de los evangelistas que enseñan el centro del mensaje en Galilea. Pero hay uno que enseña el centro de mensaje en Dios. El centro de mensaje en que Jesús es Dios. Y nosotros vamos a ver en las primeras enseñanzas que tenemos aquí, por favor préstele atención, que empieza en el año 30 en el calendario greco-romano, que la fecha real es aproximada al año 28 después de Cristo, a Jesús predicando en Galilea. Ahora sí, vamos a irnos a Mateo como central del mensaje, Marcos, Lucas y Juan apoyando esto. Si quisiéramos estudiar a Jesús como Dios, entonces estudiaríamos a Juan y estos 3 apoyando a Juan. Si quisiéramos estudiar a Jesús como Mesías, leeríamos Marcos y estos otros 3 apoyando a Marcos. Y si quisiéramos estudiar a Jesús histórico, estudiaremos Lucas y los otros 3 apoyando a Lucas. Pero como estamos estudiando Mateo, vamos a concentrarnos en Mateo, en cada una de esas líneas que le mandé, y a estos 3 apoyando a Mateo. Leamos. Vamos a ver si nos concentramos en eso. ¿Cuánto tiempo tengo? Qué rápido se va el tiempo. Ya vamos con hora y resto. Voy a leer Mateo 4, 12 en el año 30 según el calendario gregoriano. Recuerde que no es mi calendario favorito, pero por lo menos les ayuda a ustedes a entender un poquito el mensaje. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso,
Préstele atención a la parte roja. Volvió a Galilea. Subraye eso. Ya usted lo tiene, creo. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en la ciudad de Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Y el verso 14 está subrayado en rojo también. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de, Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Ok, ahora vamos a ver el paralelismo, por favor. Voy a achicar esto un poquito para poderlos ver a todos, o por lo menos a unos 4. Si alguien quiere preguntar, nada más abre el micrófono y lo conversamos. Ahorita, por cualquier cosa, si alguien levanta la mano, solo veo a Cheney, a Johnny, a Don Mario, a Andrea y a Cristian y a Eric. Los demás no los estoy viendo, así que tienen que abrir el micrófono. En el texto que nosotros tenemos, en el texto tenemos en Marcos 1, 14 al 15, nosotros vemos lo siguiente. Después de que Juan fue encarcelado, parecido a lo que dice Mateo, vino a Galilea. ¿Ve la línea de Galilea? Cómo el vector, la línea recta, nos lleva a nosotros por un mensaje que tiene una relevancia. Y como dice Marcos, y Jesús volvió en poder del Espíritu, ¿a dónde? A Galilea. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante para los tres mencionar esto? Y no solo esto, Juan dice 2 días después salió de allí y se fue a Galilea. Vamos a dejar de lado un momentico estos otros textos y me voy a ir al otro coincidente para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Qué dice el otro evangelista? El tiempo se ha cumplido, dice el Señor. ¿Cuál? El que dijo Isaías. ¿Cómo dice el siguiente evangelista? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuál cumplimiento? El que dijo Isaías. Y como dice Juan, vino pues otra vez a Caná de Galilea, y Juan resalta nuevamente lo que tiene que ver Galilea en el cumplimiento de los tiempos. Voy a hacer una lectura rápida de verso por verso, de palabra por palabra, y después vamos a ir y nos vamos a meter un poquito más en lo que es Galilea, pero quiero hablarles de esto. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, ¿cuál es la señal que el tiempo se cumplió? Juan, esa es la señal. Porque Juan es el Elías que ustedes estaban esperando, dice nuestro Señor Jesucristo. Una vez que Juan aparece en el escenario, cuando Jesús viene a bautizarse, ¿qué dice Juan? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, se cumplió el tiempo. Dios se hizo hombre para venir a salvar a la gente. Dios se hizo hombre para venir a morir, para después resucitar y resucitarnos con él. El tiempo se cumplió. Dejando a Nazaret, que está en Galilea, vino a Cafarnaúm. ¿Qué es Cafarnaúm? Cafer significa pueblo y Nahum es el nombre del profeta. Cafarnaúm significa el pueblo de Nahum. ¿Qué hizo Nahum? Nahum predicó un llamado justamente, o predicó básicamente la destrucción del pueblo de Nínive. Jonás, 50 años de Nahum, había predicado a Nínive que se arrepintiera. Arrepiéntanse porque el Señor va a destruir a Nínive. Eso predicó Jonás. El pueblo se arrepintió, el rey mandó a hacer ayuno, se pusieron silicio y de todo eso, y 50 años después volvieron a caer en lo mismo. Exactamente hacer las mismas cosas. Entonces, Nahum le tocó predicar la destrucción de Nínive. Jesús está haciendo un paralelismo histórico, un paralelismo de los eventos. ¿Qué es lo que está diciendo Mateo a través de ese mensaje que lo está entendiendo un judío? Vamos a volver a destruir este lugar. ¿Cuándo fue destruido el templo? Había sido destruido en los tiempos de Nabucodonosor. 70 años después, el Señor le permitió regresar a Zorobabel a reconstruir el templo, le permitió regresar a Esdras a establecer de nuevo lo que era la palabra en Jerusalén, y después a Nehemías a reconstruir los muros. Pero el mensaje que hay aquí es: vengo a decirles que se arrepientan, porque de lo contrario van a volver a pasar por lo que pasaron los de Nínive. Por la misma vez, o sea, los de Nínive fueron destruidos y lo mismo va a pasar acá.
Mateo por eso en el capítulo 23, cuando el Señor va saliendo, Él le dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Hablando de la destrucción del año 70, la destrucción que iba a venir. Vea todo el mensaje que está en 3 o 4 palabras ahí. 4 palabras tienen un mensaje profundo de parte de Mateo. ¿Y por qué va a pasar eso? Le voy a decir por qué va a pasar. Va a pasar porque resulta que Galilea, que era la ciudad de refugio en su momento, que representa donde iban todos los oprimidos, que representa donde iban todos los cautivos, que representa donde iban todos los que escapaban del flagelo de la justicia, porque no tenían oportunidad de arrepentimiento, está recibiendo el mensaje del Señor y un llamado al arrepentimiento. ¿Qué es Galilea? Galilea es la zona norte, donde están las tribus perdidas, donde está todo esto esparcido. Y entonces Jesús viene y concentra su mensaje en los que los judíos consideraban menos, en los que los judíos consideraban que no eran parte del pueblo, en los que los judíos no iban a predicarle a ellos porque nosotros los judíos somos los mejores. De hecho, hay una parábola donde hay un fariseo a la par de un publicano y dice, Señor, gracias porque yo no soy como este. Yo ayuno, yo diezmo, yo oro todos los días, yo hago esto y no soy como este. Porque ese es el pensamiento de los judíos es, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos los escogidos, aquellos no, aquellos están perdidos. Entonces ahí en Nazaret, que se llama la tierra de Zabulón y de Neftalí, y se llama la tierra de Zabulón y de Neftalí porque después del año 700, que fueron capturados por los asirios, ellos permitieron que se mezclaran justamente con paganos y con personas de las tribus perdidas de Israel. Le llamo tribus perdidas de Israel porque hasta la fecha no se han reintegrado a Jerusalén. Pero le voy a decir una cosa, mis hermanos y mis hermanas. Esa tierra se volvió más pagana que creyente. Ahí es donde usted se encuentra un lugar que se llama Gadara, donde había un hombre endemoniado que Jesús viene y le expulsa el demonio. ¿Y sabe dónde se van a meter esos demonios? Se van a meter a 2000 cerdos. Y este hato de cerdos se tira a un precipicio y se suicidan los cerdos porque no soportaban a los demonios adentro. Entonces ellos se tiran con el permiso de Jesús. Pero no les voy a predicar de eso porque no estoy predicando. Lo que les quiero enseñar es que lo que ellos usaban para comerciar era la industria porcina, totalmente contraria al pensamiento judaico. Así estaban esas tierras, así esas tierras estaban totalmente alejadas del vector. Aunque los fariseos, aunque los judíos, aunque los de Jerusalén mantenían una línea un poco más directa con los demás, se olvidaron de que estas personas estaban perdidas y en vez de ayudarle a estas personas a regresar a la línea del vector, resulta que más bien los terminaban de alejar mal, los despreciaban, los veían como menos. Como Jesús venía de Galilea, cuando a Natanael, debajo de donde estaba él, ahí sentado, le dicen, encontramos al Mesías, el que viene de Nazaret. Y dice, ¿de Nazaret podrá venir algo bueno? Porque era de Galilea, era de la zona despreciada. Entonces esa región de Zabulón y Neftalí, que se conoce como la Vía de Imari, donde se hacía el mayor comercio de todo, donde debía de haber servido de instrumento, de mensaje, de enseñanza para las naciones del norte y las naciones del sur, estoy hablando para Egipto y Asiria, ellos tenían que estar ahí para decir el mensaje de Dios para todo lo que era el mundo conocido en ese momento. Entonces no lo hicieron, entonces lo rechazaron. Y Mateo, que le está predicando a judíos, Mateo, que le está enseñando a judíos, Mateo, que está presentando a un Dios judío, dice, el profeta Isaías ya había profetizado de esto, entonces ahora está el Señor aquí, ahora el Mesías está aquí, ahora el Salvador está aquí. Está aquí para corregir el desvío del vector, el desvío de la enseñanza. ¿En dónde? En la tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino al mar, al otro lado del Jordán, y escuche cómo le llaman, Galilea de los gentiles. A ver, voy a pasar un poquito más adelante. Así que en Génesis, usted se va a encontrar en el capítulo 49, en el verso 13, para mencionar esto que acabo de decir, se va a encontrar donde hace una profecía Jacob sobre su hijo Zabulón y dice, en puertos de mar habitará, será puerto de naves y su límite será Sidón. ¿Cómo es que hace Jacob, estando en Egipto, bendiciendo a sus hijos y a sus nietos, y saber dónde iba a quedar la población
de Zabulón como ciudad portuaria, porque es una profecía. Pero resulta que esa profecía también se repite en Isaías 9:1, porque recuerde que mayormente el Señor utiliza a través de Mateo a Isaías. Escuche lo que dice Isaías: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. ¿De qué está hablando? De Galilea. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo livianamente, tocaron por primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar. ¿Quién? Jesús. De aquel lado del Jordán, en la tierra de los gentiles. Ustedes pudieron ver todo el contenido que hay en 2 versículos de Mateo. Todo el contenido que hay de Isaías, de Génesis, de las profecías, de que el Señor iba a venir a esa tierra a salvar a ese pueblo, a salvar a esas personas. Por eso el Señor les dice a ellos: prediquen, sí, prediquen, enseñen. Primero en Jerusalén, en Judea, después en Samaria y hasta lo último de la tierra. La zona de Samaria, la zona esta es la zona de Neftalí, y Zabulón, la tierra de los gentiles. ¿Hay alguna pregunta ahí para seguir? Porque yo sé que voy un poco rápido. A ver, voy a abrirlos a ver si alguien tiene alguna pregunta, y si no, continuamos. Ay, qué bonitos están todos. Qué montón de cuadritos. Dígame, Priscila. Cuando usted habla de los cerditos, es que no quería interrumpirlo. Que los demonios se metieron en los cerdos, quiere decir que al caer los cerdos al precipicio, también los demonios murieron, pero los demonios no morían. No, los demonios no son espíritus. El demonio no puede morir. El demonio ningún demonio puede morir. Son espíritus y como ningún ángel puede morir, ¿verdad? Los que murieron fueron los cerdos. Los cerdos son más inteligentes que los humanos, imagínense. Los humanos aceptan la influencia de los demonios. Los cerdos dicen: no, mejor nos morimos antes de aceptar la influencia de los demonios. Pero básicamente, digamos, el centro del mensaje era la industria porcina que había en la zona. O sea, eso es antijudío. Es antijudío. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Pastor, Sí, señor. lo que puedo visualizar yo entonces es que Jesús se concentró en predicar fuera de Judea, más en las zonas de Samaria y Galilea, porque era la zona de las 12 tribus, de las 10 tribus Despreciadas, digámosle. que los judíos despreciaban o consideraban gentiles. Correcto. Jesús predicó en Jerusalén. ¿Perdón? Cuando él dijo: vengo a salvar o vengo por las ovejas perdidas de Israel. Vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. De la casa de Israel, sí. Ajá. ¿A qué se refería con la casa de Israel? A esas 10 tribus. No a las de Jerusalén. Jesús concentró su prédica en la zona de Galilea y de Samaria. El 90% de su prédica fue en esa zona. Un 10% fue en Jerusalén, porque tenía que haber un cumplimiento profético en esa zona. Pero mayormente él le está diciendo... Correcto, porque tenía que morir ahí. O sea, ya al final se concentraba en la zona de Judea, pero mayormente su mensaje era para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando hablamos de la casa de Israel, no estamos hablando de Israel en su total, sino esas 10 tribus que todavía están perdidas. Esas 10 tribus que todavía están esparcidas. Entonces, el mensaje que le estaba dando Mateo a los judíos de Jerusalén es que aquellos son hermanos, aquellos hay que salvarlos, aquellos también son parte del propósito y de lo que Dios estableció para unirnos a nosotros. Me estoy explicando, mis hermanos, esto es muy importante. Esto es muy importante. Voy a hablar de Neftalí un poquito para que vuelvan a intervenir. Vea lo que dice el Señor. Bueno, hice este otro gráfico. Neftalí, sierva suelta que pronunciará dichos hermosos. ¿Por qué dice sierva suelta que pronunciará dichos hermosos? Vea este cuadro que acabo de poner ahí. Esto que está dentro en el centro es el mar de Galilea. Esta es la zona de Zabulón. Aquí está la zona de Neftalí. Lo que significa es que estos pueblos que estaban despreciados era la conexión entre Galilea y el mar. ¿Dónde coloca la profecía? ¿Dónde coloca la profecía de Jacob cuando bendice a sus hijos a Zabulón? Lo conecta como en el puerto, lo conecta como un pueblo cerca de Aser, que lo que hace es controlar lo que es la parte marítima de los buques que salían. Ahí lo coloca.
Y a Neftalí, que le dice sierva suelta, ¿cómo le dice Génesis 49, 21? Uy, algo dice ahí. ¿Cómo dice que cuando le hace que pronunciará dichos hermosos? Entonces usted ve que del mar de Galilea, el Señor cruza el mar de Galilea, entra a la zona de Neftalí a predicar, a la zona de Zabulón, y cuando dice sierva suelta que produce dichos hermosos, ¿de quién creen que está hablando? ¿Quién es la sierva suelta que está produciendo dichos hermosos? A ver, ¿quién me dice eso? ¿Quién lo piensa? Esa es la profecía de Génesis 49, 21 para Neftalí. Primero dígame quién es una sierva. ¿Qué es una sierva? Una persona que sirve. No, un animalito es. Un siervo, o sea, no es un siervo una persona, sino Como un venadito. un animalito, o sea, es un animalito que está suelto. ¿Perdón? Sí, pero un venadito. Digamos que se parece a un venadito, ajá. Lo agarraron, ajá, agarraron ese venadito, agarraron esa siervita, ese siervito y lo soltaron en la zona de Neftalí para producir dichos hermosos. Vea lo que está haciendo Mateo, hasta donde nos está llevando el judaísmo de Mateo a los judíos. Y espero que tal vez alguien llegue antes de que yo lo explique. Está agarrando el animalito y lo está soltando en el desierto a predicar. ¿Quién es ese animalito? Y no digo animalito en irrespeto, me refiero a la sierva. Porque jamás le faltaría respeto. ¿Quién está siendo suelto en el desierto a predicar? Mis hermanos, por favor, ¿cómo no van a saber? Juan. No, Jesús. Jesús. Jesús, correcto, Marian, Jesús es que está siendo suelto. ¿Sabe dónde lo encuentran ustedes? Ustedes lo encuentran en el tabernáculo, cuando agarraban un chivo expiatorio y lo soltaban en el desierto para Hazazel. Eso no era para ningún demonio, era una figura de que Jesús iba a ir al desierto a llevar el mensaje. Esa es la profecía de Hazazel. La gente dice, ay, es que eso fue entregado a los demonios. No, por favor. ¿Cuándo ha visto usted que el Señor haga sacrificios para un demonio? Jamás. Que Dios haga sacrificio para un demonio, jamás. Hazazel, el suelto en el desierto, representaba a Jesús haciendo esta predicación, haciendo este mensaje. Me explico, mis hermanos, por favor. Así de hermoso es entender esto. Vea, vamos a ver esto, este otro cuadrito. Es el mismo cuadro de la figura del mapa. Estas dos tribus, Zabulón y Neftalí, fueron los que trajeron gentiles a Israel, fueron los que mezclaron a la gente, y por eso era un tiempo oscuro, era un tiempo difícil de predicar. El primer profeta de Galilea, mis hermanos, de la zona de Zabulón y Neftalí se llamaba Jonás. Ahora puede entender quiénes vivían en la zona de Neftalí y Zabulón también. Los ninivitas. Los ninivitas vivían en toda esa zona. ¿Les puede decir algo del compromiso que tenía Dios con ese pueblo? Del compromiso que tenía Dios con esa zona. Hermanos, esto es hermoso. A mí me encanta. Me encanta el poder que nosotros estamos estudiando eso y el poder que ustedes tengan la capacidad de aprender. Vea lo que dice Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas. ¿Quién es el pueblo que andaba en tinieblas? Galilea. Vio gran luz. ¿Quién es la gran luz que vio ese pueblo? A ver, métanse, participen. ¿Quién está en Galilea predicando? Nuestro Señor. Nuestro Señor. Entonces, ese pueblo que andaba en Galilea, Max, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, o sea, los que no tenían ninguna oportunidad, dice, la luz resplandeció sobre ellos. Oiga cómo lo dice Juan para hablar de que Dios vino. En él, Juan 1:4, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿No le enlaza a usted todos los evangelios cuando lo estudia bien? ¿No le hace conexión con todo eso así, clac, 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 clac? Y usted dice, no, ¿qué es esto tan delicioso? ¿Qué es esta palabra tan rica que nos dejó nuestro Señor? Vea, sigamos leyendo esto. Dice Isaías en el verso 3 del capítulo 9, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. ¿Sabe qué? Que antes de Jesucristo nadie iba a predicar ahí.
Era la primera vez en la historia de los dispersos que había un rabí, un maestro buscándolos. La primera vez desde el siglo 7 que fueron capturados por los asirios que un maestro fue a predicarles. Pero no fue cualquier maestro. Fue Dios mismo el que fue a predicarles. Fue Dios mismo el que fue a buscarlos. Fue Dios mismo el que dice, yo tengo otros rebaños a los que yo voy a ir y donde yo voy a ir ustedes no pueden ir. Hermano, esto nos incluye a nosotros. Porque el Señor, cuando pensó en esta forma de predicar, pensó en usted y en mí también. A nosotros el texto nos enseña, mis hermanos, que Él dijo en la gran comisión, a través del escrito de Mateo, dijo, vayan a Judea, vayan a Samaria y vayan hasta lo último de la tierra. Adivine quiénes están hasta lo último de la tierra. Usted y yo. Usted y yo. Pero resulta que los judíos no pensaban hacer eso. Ellos dijeron, no, aquí no. Esto no va a ser para nosotros. Esto no lo vamos a hacer nosotros. Nosotros no vamos a hacerle caso a este señor. Este señor que dice que es el Mesías. Este señor que es hijo de Dios. Este señor que dice que es Dios, muy fácil. Lo vamos a crucificar. Entonces vino la luz y amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Como quien dice, apagamos la luz. Entonces Él le dice a esa gente, le dice, ay de ustedes, dice, porque antes de que pase toda esta generación, todo esto acontecerá. 40 años después, el templo es destruido y adivine hacia dónde se fue el mensaje. Hasta lo último de la tierra. Porque se hace lo que Dios dice. Por las buenas o ayudaditos. Para no decir por las malas. Por las buenas o ayudaditos. Dígame, don Mario. No, es que abrió el micrófono. Pensé que iba a decir algo. Pero y aprovecho. De ahí aproveche, exactamente. Estoy aquí en Mateo 25. Ahorita que está mencionando usted de que apagaron la luz. Dice, enviaré a mi hijo. Y dice que cuando el hijo llegó, también lo mataron, ¿verdad? Correcto, lo mataron, pero qué interesante. Tal vez si hubiera sido yo o hubiera sido cualquiera de nosotros, dice, ay no, ya no insistamos más, ya no vamos a hacer nada más porque esta gente es muy terca. El Señor no, el Señor dice, no, así no son las cosas. Yo les mandé un vector, yo les mandé la línea de la cual yo no me separo. Yo mando la línea recta. Entonces vino la destrucción del templo y Él dispersó a los judíos por el mundo. Por el mundo, mis hermanos. ¿Qué estaba primero, el judaísmo o el cristianismo? El judaísmo, ¿verdad? Por supuesto, porque nuestro Jesús, nuestro Señor era judío. Entonces, ¿qué es el cristianismo? Si estaba primero el judaísmo, ¿qué es el cristianismo? Si lo hablamos realmente con convicción, o sea, si lo hablamos realmente sin pasión, ¿qué es el cristianismo del 2021? No le voy a preguntar qué es la enseñanza del Nazareno, ni los del Camino, ni le voy a decir qué es la enseñanza que Jesús dio cuando Él comenzó a enseñar para que aprendiéramos conducta que agrade a Dios. ¿Qué es el cristianismo en el 2021? Pastor, yo le podría decir que mi conclusión es que el cristianismo es producto de una serie de decisiones políticas de los humanos. Vamos desde bien. el punto de vista de lo que es hoy en día, como usted me lo está diciendo, ¿verdad? No estamos hablando de los seguidores de Cristo. No, los seguidores de Cristo, no, del cristianismo bajo la recepción de la era moderna. Marian, usted iba a decir algo. Bueno, que actualmente, vamos a decir, como usted lo está preguntando, a la actualidad, el cristianismo yo creo que es aplicar lo que el ser humano quiere, no Exacto. lo que Cristo nos llama a Exacto. aplicar a nuestras vidas. Exacto, Marian. Max y Marian, muchas gracias. Vea, lo que usted está diciendo, Marian, perdón, iba a decir algo más. Le interrumpí. No, señor, solo eso. Ok. Lo que ustedes están diciendo es lo que es el cristianismo hoy en día. Es el desvío político, el desvío social,
el desvío intelectual de lo que Dios había establecido. Estoy hablando del cristianismo de la época, no estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo, no estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, estoy hablando del movimiento político que se le llama cristianismo, de un movimiento social que se le llama cristianismo, Sí, dígame, Max. Porque de hecho, Jesús no fundó el cristianismo, él murió siendo judío y resucitó siendo judío con las creencias de su pueblo. Por supuesto, y la iglesia de los primeros 100 años era completamente judía, no había cristianismo, ¿verdad? Que se conoce como la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis. Entonces, alguien se me salió ahí, alguien se me fue. Ahí regreso. Dígame, Marian. Disculpe, es que el cristianismo actual es como, vamos a decir, como una tendencia. Usted habla con un porcentaje muy alto de gente y usted dice, ay, yo también soy cristiana, soy cristiano, pero su vida no refleja a Cristo por ninguna parte, vamos a decir. Tal vez viven de emocionalismos o de lo que les convenga a sus vidas, pero no realmente viven con los valores y principios del reino de los cielos, que es muy diferente. Así es, Marian. Déjeme usar palabras de Juan en el Apocalipsis. Nicolaitas le llama él. El Señor le llama. Estos son los nicolaitas que yo aborrezco. ¿Qué es el nicolaísmo? El nicolaísmo era la mezcla entre la política y la religión. O sea, era una mezcla entre el mundo y la sumatoria de lo que la gente quería hacer para adorar a Dios, pero se agarraron y se metieron dentro de un esquema que favoreciera al hombre totalmente lejos de lo que Dios quiere. Entonces nos robaron, y nos robaron a los que creemos en el Señor, fechas de celebración. Nos robaron figuras de celebración. Nos robaron realmente la esencia del mensaje que Dios estableció a través de los evangelistas. Fue robado. Entonces hoy día el cristianismo se sujeta, igual que las fechas perdidas, igual que hoy en día andamos más extraviados que el chiquito de la Llorona, es un dicho muy viejo, pero más perdidos que el chiquito de la Llorona en cuanto a las fechas. Mis hermanos y mis hermanas, en cuanto a adoración a Dios, la iglesia está perdida, está totalmente perdida. Y le digo iglesia de Dios porque el Señor nos va a sacar a toda la iglesia del error en que estamos. Es el Espíritu Santo el que nos va a sacar. Pero cuando le pongamos oídos a la enseñanza correcta, cuando dejemos de estar tratando de que haya y nos rasquen el oído porque hay comenzón de oír. ¿Sabe en qué se ha convertido la iglesia hoy en día? No digo la iglesia de Cristo, sino lo que se conoce como iglesia. Lo que se dice que es iglesia, que no es iglesia. Y digo no es iglesia porque la iglesia de Cristo va a hacer lo que Cristo dice. Pero hoy en día es un show, hoy en día son luces, hoy en día son pantallas, hoy en día es comercio, hoy en día son ventas. Hoy en día los pastores predican vea, y cuando digo los pastores, por favor, yo soy pastor. Y no estoy criticando a los pastores, métame ahí también. Métame ahí porque no es un asunto de señalar a otra persona, no, es un asunto de reconocer, como dijo Nehemías, hemos pecado. Como dijo Daniel, hemos pecado. Hemos transgredido los mandamientos que nos dejó Moisés. O sea, hablemos de esa manera. La iglesia de hoy en día, los pastores de hoy en día, se paran al frente y hablan de un Dios soberano, suficiente, que sostiene todo y que puede sostener económicamente todo, pero hace manipulación de la palabra para obtener lo económico. No entiendo yo esto. O sea, si yo digo que Dios es soberano y que Él es el dueño de todo y que Él es el dueño de la riqueza y de la plata y de todo, porque yo me preocupo por lo que yo tengo que pasar y sostener si Dios está a cargo de todo. Yo solo tengo que predicar. Eso es lo que tengo que hacer. Y Dios se encargará de sostener a su pueblo. Y no lo digo yo, eso no es una invención mía. Lo dijo Jesús. Vean, dice, las aves, ¿cómo visten? Dice. No se preocupan. ¿Sabe quién se preocupa por ellas? Dice que Dios se preocupa por ellos. Vean los lirios del campo, dice. Vean cómo visten los lirios del campo, dice. ¿Cómo visten? ¿Se preocupan ellos? No, Dios se preocupa por ellos. Él está haciendo entre lo que es los seres vivos que vuelan y entre una planta. O sea, si eso Dios lo cuida, porque ustedes se preocupan por ustedes. Si ustedes valen mucho más que eso. Porque ustedes son comprados con sangre. Vean, mis hermanos, yo le voy a decir una cosa. Yo no sé cómo está su refrigerador.
Si mañana hay comida o no hay comida, pero no se preocupe. No se preocupe, Dios va a poner la comida ahí que usted necesita. Dios le va a dar lo que necesita. Y si tiene que ayunar, es porque Dios considera que tiene que ayunar. Que tengo que ayunar. Mi hermano, no se preocupe por el trabajo. No se preocupe. Si a usted le dan la carta de despido, dígale, Señor, gracias por esta carta de despido. Porque quiere decir que estás abriendo otra puerta más grande. No se preocupe, mis hermanos. Nosotros nos ocupamos mucho. Predicamos a un Dios todopoderoso que tiene el control de todo, que es soberano, pero nos afligimos a la primera. Nos desmayamos a la primera y empezamos a hacer estrategias humanas a la primera. Cuando Juan Hircano hablaba de la iglesia del primer siglo, no habían actividades, no habían ventas, no habían escuela dominical, no habían sociedades de jóvenes, no había ni siquiera conjuntos de alabanza, lo que cantaban eran salmos. ¿Por qué? Porque estaban concentrados en la palabra de Dios. Dígame, Marian. Por eso yo creo que cuando Jesús llegó al templo y estaban todas esas ventas, voy a decirle ventas, Sí. que dijo que habían convertido la casa de su padre en cueva de ladrones. Y yo creo que es lo que ha pasado actualmente, ¿verdad? Con todo respeto lo digo, porque lo he visto, usted va a la iglesia y muchas veces comienzan que van a hacer ventas de esto, ventas del otro, y a veces se pierde la visión de que hayan estudios de Biblia, de llevar la palabra y que se estudie la palabra como digamos, como la estamos estudiando ahorita. Ya eso casi no existe, voy a decirlo. Más que todo es que se compra un libro y la guía es por un libro, por lo que yo escucho y he estado en otros estudios. Entonces, a veces para mí es un poco, no diga que tal vez no haya aprendido un poco, siempre uno va a aprender algo nuevo, obviamente, pero yo creo que para eso el Señor nos dejó su palabra, para que aprendiéramos de la palabra, no poniendo otras cosas, como decía usted, tal vez otros pastores que tal vez van a sustituir con sus creencias o con sus propias necesidades lo que la palabra de Dios los llama a hacer. Es correcto. Por eso, cuando venga el Señor, muchos pastores se van a quedar muy tristemente, así es, yo también. ¿Verdad que? Y espero no ser uno de esos. No, Dios guarde. porque no fueron responsables de cuidar el rebaño. El ser pastor es una responsabilidad tan grande y que uno dice, porque la palabra lo dice. Y nosotros también como conocedores de nuestro Señor Jesucristo también tenemos una gran responsabilidad delante del mundo, de ser luz y de aplicar esa verdad en nuestra vida. No de saber que yo me sepa la Biblia de adelante hacia atrás toda, no. Es aplicar lo que yo he aprendido y que los otros puedan ver en mí a un Cristo resucitado. Me encantó lo que acaba de decir, aplicar lo que ya aprendí. No preocuparme por lo que me falta aprender, pero aplicar lo que ya aprendí. Yo quiero que hagamos un ejercicio ahorita, en este momento. Me quedan 15 minutos, voy a usar 5 minutos para este ejercicio. 5 minutos comentamos y oramos para terminar la clase. Yo sé que a veces la clase se hace pequeña y tal vez uno dice, uy, qué rico poder hablar un poquito más. Pero mis hermanos, vamos a hacer un ejercicio. Somos una congregación. No nos imaginemos que estamos allá unos en Atenas, que otros están allá donde vive don Mario por el lado de la Guásima, creo que es Rincón, ¿verdad? Por Rincón Herrera. No nos imaginemos que estamos en Escazú, donde están nuestras hermanas, o estamos allá o sea, que todos estamos aquí, que esto que está aquí es el templo, este cuadrito que está aquí. Ahora voy a hacer un ejercicio. Yo soy el predicador, yo voy a predicar, yo voy a presentar la enseñanza. Entonces le voy a decir a Marian que se vaya a la cocina mientras predicamos para que prepare algo para que vendamos al final. Y le digo porque yo cometí ese error muchos años, mucho tiempo, hasta que Dios me llamó la atención y me dijo, esto no es, como dijo Marian, esto no es una casa de mercado, esto es para que vengan a adorarme a mí, no es tiempo para otra cosa. Entonces Marian se va a ir a la cocina y va a estar cocinando todos los domingos, a los que son domingos o los sábados en el caso de nosotros, Marian va a cocinar. Entonces Cristian y Andrea van a cuidar los carros afuera, ¿ok? Van a cuidar los carros afuera para que nadie se vaya a robar un carro, porque si se lo roban, entonces los hermanitos no van a querer venir. Ok. Entonces vamos a hacer una cosa. Don Mario va a hacer un ujier del portón, para que me reciba toda la gente en el portón.
Voy a usar solo este escenario. No, vamos a sumarle un poquito más. Aurora va a cantar, va a tocar la batería, René va a tocar la guitarra, y Yolene, Dani y Esteban van a cantar. Entonces estos, una vez que cantan, se van para afuera a hablar con don Mario allá afuera, porque entonces ya cantaron y ya sienten que cumplieron con lo que tenían que hacer, entonces nos vamos para afuera. Entonces el pastor se queda con unos cuantos adentro, que son los que se supone que están entrando nuevitos, para empezar a enseñarles. ¿Qué recibió don Mario ese día? ¿Qué recibió Marián ese día? O sea, entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Somos empleados de un pastor o vamos para que el pastor nos instruya? Hoy en día el pastor se ha llenado de empleados para tener un templo que crezca y crezca y crezca y tener un modus de vida. Disculpe, pero en eso se ha convertido las congregaciones hoy en día. En un jefe que le tira un mensaje a unos cuantos, mientras otro grupo de personas trabajan para él, aunque se estén perdiendo, aunque estén alejándose del vector totalmente, y no le importa. Yo quiero rescatar esto, mis hermanos, antes de cerrar esto. Porque lo que les estoy diciendo no es ni una charlatanería, ni una ocurrencia mía. Cuando Jesús predicaba, ¿dónde estaban los niños? Al frente de Jesús. Dejad que los niños vengan a mí. ¿Dónde estaban las mujeres? Al frente de Jesús. ¿Dónde estaban los hombres? Al frente de Jesús. Ah, pastor, pero es que en el libro de los Hechos se escogieron unas personas para que repartieran la comida. Sí, mis hermanos. En el libro de los Hechos escogieron unas personas para que repartieran la comida. Repartieran la comida. ¿Cuándo? Después de. No antes de ni durante él. Yo, mis hermanos y mis hermanas, les digo a ustedes que nosotros debemos de recapacitar lo que estamos haciendo en el templo que es de Dios, no es nuestro. ¿Y cuál es el templo que es de Dios? No los 4 paredes en las cuales nosotros nos reunimos, sino las personas que están ahí. Porque hoy en día, y quiero terminar para que tengan por lo menos aunque sean 5 o 6 minutos de participación, hoy en día los servidores, aunque no lo han notado, son empleados de un pastor. Gratuitos, por cierto. Hasta pagan para servir. Y eso no nos mandó el Señor a los pastores. El Señor nos mandó a predicar su palabra a todas las personas. Todos tienen que estar adentro sentados escuchando la palabra, desde el más chiquito hasta el más grande. Porque un día, delante del trono, habrán pequeños y habrán grandes dando cuenta de lo que hicieron. Y la mayor responsabilidad está en el pastor, en este que está aquí. O les enseño palabra o les enseño administración de empresas. Y si les voy a enseñar administración de empresas, hermanos, pongámonos una panadería, pongámonos una confitería, pongámonos un restaurante, pero no una iglesia. Eso dejémoselo para los comerciantes. Tenemos 10 minutos, 5, una participación o 2 participaciones de 2 minutos, 1 minuto, no sé, y oramos para que puedan alrededor de esto, porque nos desviamos del vector. Estamos caminando al lado contrario totalmente. Y nos va a llevar a un Jesucristo crucificado, el que se inventó el ser humano, el que no resucitó y lo andan colgando en el cuello. Y no estoy hablando de los no evangélicos o de los hermanos, y digo hermanos porque solo Dios sabrá de ahí cuántos van a salir. No estoy hablando de ellos, estoy hablando de un montón de gente que anda en un Jesucristo muerto y que necesitan hacer el trabajo de Cristo para que la gente se salve. Y no necesitamos hacer el trabajo de Cristo. Cristo va a hacer su trabajo y Él va a salvar a la gente. Y a nosotros nos toca discipularlos. ¿En dónde? ¿Dónde está cuidando el carro? No, señor, ahí no se discipula una persona. Ahí lo único que estamos haciendo es haciéndolo doblemente hijo del infierno. ¿Quién quiere hablar? Perdón, porque me entra mucha furia. Don Mario, dígame. Y después, don Mario, y después Priscila. No, si quiere le dejamos el campito a Priscila. Diga, Priscila. No se vaya, don Mario. Sí, gracias, don Mario. Hay una cosa muy triste también que está pasando en la iglesia que yo he visto, no sé si alguno lo ha notado también, aparte que como dice Tony, bueno, te digo también al pastor, ¿verdad?
que hay empleados, hay también favoritismos, porque hay personas que a veces quieren servir, quieren hacer algo bueno por la iglesia, pero como ya hay un grupo que el pastor tiene, o los pastores tienen, como un grupo de ellos, no permiten que otras personas que realmente quieren servir y no porque darle bien a los pastores, lo logren hacer. Ni personas que, digamos, humildemente vengan a aportar algo, lo logren hacer porque el pastor o los pastores no lo permiten porque ya tienen su grupo. Entonces, métase en la argolla, sea parte de la argolla. Y tal vez la persona no es que quiere ser parte de la argolla, la persona quiere venir realmente a entregar su servicio al Señor con amor, pero no se le permiten. Bueno, ese tema después lo vamos a desarrollar un poquito más. Concentrémonos y desarrollar un poquito más porque hay gente que sirve, pero ¿por qué sirve? O sea, ¿qué los motiva a servir? Porque hay gente que sirve para que le aplauden, ¿verdad? Y disculpe, pero eso pasa mucho. Don Mario, usted iba a decir algo. Don Mario y después Alejandro. Sí, pastor, un problema que yo viví, bueno, no viví, lo vi, mientras usted estaba congregándome, es el problema de la iglesia en construcción. Que bueno, el domingo vamos a todos los caballeros, sin excepción, vamos a trabajar en la construcción. Entonces lo que se quedaban eran los niños y las mujeres en la iglesia. Y de los caballeros no brillaban por la ausencia. Todos con pala, otros con serruchos, otros trepados en el techo, en fin. Pero, ¿qué problema? Porque eso era domingo tras domingo, pastor. Entonces, ¿dónde se están formando esta gente? Es correcto. Es correcto. A eso es a lo que yo me estoy refiriendo. ¿Dónde se están formando los, pongo comillas, servidores que están afuera? ¿A qué vienen? O sea, ¿a qué se une una persona a Cristo? ¿A cuidarle el carro a alguien? A eso se une. ¿A qué se une una persona a Cristo? ¿A cocinar durante todo el culto? No, mi hermano. No. Eso fue, como dijo Marián, lo que el Señor reprochó y expulsó de su templo. Porque no es eso para lo que se hizo una congregación. Se hizo para proclamar el Evangelio de Cristo. Max, usted iba a decir algo. No, Alejandro era, perdón. Sí, pastor. Bueno, lo que iba yo a aportar a eso que se está hablando es que el problema que yo siento, y hablo de congregaciones, no hablo, repitiendo, no hablo de la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia del Señor. Una de las cosas que está pasando es que las congregaciones están llenas de muchas personas. Yo siento que es muchas personas no nacidas de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces, es muy duro decirlo, pero a veces ni el mismo pastor ha nacido de nuevo. Entonces, la parte humana de nosotros es muy difícil sujetarla a una silla, por ejemplo. Sujetarla a una silla, estar media hora. Nosotros, el hombre natural, definitivamente, nunca va a tener una pasión por la palabra, por el evangelio, si es natural. Si esta persona ha sido impactada por Cristo, esa persona le pueden hablar de la palabra 2 días pegados, que esa persona no se va a mover de ahí. Pero el problema que pasa es que estamos en congregaciones donde ni tan siquiera el pastor ha sido impactado por Cristo. No se ha dado este milagro, puede decirse. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que se agarra un culto de 2 horas, por ejemplo, y se tiene que hacer todo un sistema para tener entretenida a la gente. Eso es lo que se ve, entretener a la gente con un show para que esa gente no se le haga tan inmenso ese espacio. Yo conozco, estuve y participé mucho tiempo en lugares así, donde el evangelio se les acaba tal vez 25 minutos de 2 horas, 30 minutos de 2 horas, que el resto era un puro show. Entonces, ¿qué es lo que sucede? He escuchado a mismos pastores diciendo estas palabras: es que no podemos alargar mucho el evangelio porque la gente se cansa, la gente solo escucha 20 minutos, la gente solo está preparada para escuchar
10 minutos o 15 minutos. Ya de ahí, ya empiecen como hacen la silla. Yo escucho eso de pastores y yo siempre cuando oigo eso, yo digo, estas personas dicen eso porque no han sido impactadas. Un hombre como Moisés, cuando estuvo en el monte, ese hombre estuvo 40 días allá. Ese hombre no le dolió las nalgas sentado en una piedra. Él estuvo 40 días, pero ese hombre estaba siendo impactado por la misma presencia de Dios. Entonces, si nosotros hoy como cristianos, de verdad, no nos revisamos y damos cuenta si somos cristianos o realmente somos impactados por Cristo. Un pastor que haya sido impactado por Cristo, definitivamente no va a buscar llevar un show a una iglesia, va a buscar llevarle, a gritarle a esa iglesia el peligro que está teniendo si no se arrepiente. Eso es lo que yo veo en eso. Entonces no sé hasta qué punto estaré bien, ¿verdad? No, está muy bien. Muchas gracias por la participación. Quedan 5 minutos, voy a cerrar esto haciendo esta reflexión. ¿Cuánto tiempo tienen de estarme escuchando ustedes a mí? 2 horas. Eso es lo que empezamos a las 7, tienen 2 horas de estarme escuchando. ¿Cuántos de ustedes escucharían otra hora más? No que lo vamos a hacer porque vamos a respetar el tiempo de final, pero ¿cuántos se podrían quedar hasta 1 hora más escuchando? Quiero decirle una cosa, ¿verdad? ¿Sabe cuánto escuchaban a Jesús? 3 días habían pasado y dice el Señor, tienen hambre, dice, porque tienen 3 días de seguirme y no han comido. Vean, mis hermanos, ¿sabe qué es lo que pasa? Que hemos diluido, y cuando digo diluido estoy hablando del cristianismo moderno, se ha diluido el evangelio por el show. Por eso. Sí, hay personas que tienen que servir en la iglesia, es necesario que alguien abra, es necesario que alguien reciba a las personas, pero una vez iniciado el culto, todos tienen que estar adentro. Todos tienen que estar escuchando, porque eso es lo que el Señor nos mandó, a predicar el evangelio de Dios, discipulando a las personas, enseñándole lo que Él le enseñó y recordando a través del Espíritu Santo todo lo que Él enseñó. A eso nos mandó el Señor. No a hacer empresas mercantiles. No nos mandó a cocinar. No nos mandó a nada de eso. Y acepto la mea culpa durante mucho tiempo que acepté que en la iglesia se cocinara y que la gente pasara metida en la cocina cuando debió estar escuchando la palabra de Dios. Pero un día el Señor vino a mi vida y dijo, eso no más. Y no más, mi hermano, no más. Y Dios va a proveer para pagar todo lo que tengamos que pagar. Y si no quiere proveer el Señor para pagar es porque no quiere que estemos ahí. Y eso se llama soberanía. El día que no podamos pagar el alquiler, el día que no podamos pagar nada, que los corazones de las personas se enfríen, es porque algo está mal y probablemente soy yo, el pastor. Porque mientras yo predique la palabra de Dios, el mensaje del Señor, los que se reúnen van a amar esa palabra y van a amar al Señor y van a decir, esto hay que sostenerlo. Esto hay que sostenerlo, no vamos a dejar que se cierre. Pero es el amor a Dios el que lo sostiene, no el mercado. No las ventas. ¿Me estoy explicando eso, mis hermanos?